Yo lo veo muy chiquito. Bueno, avísenme cualquier cosa. Bien, o sea que si reemplazo, sería I por diferencial de L por beta por el seno de 30 grados. Y ahora vamos a usar algo que ya vimos y que les dije que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Si tengo un diferencial de arco, ¿recuerdan que vimos? Si tengo un diferencial de arco, ese diferencial de arco subtiende un diferencial de ángulo para un radio R. De manera que se cumple que el diferencial del ángulo es el diferencial del arco sobre el radio. De manera que de acá el diferencial de L va a ser R por diferencial de θ. Puedo reemplazar entonces acá diferencial de L por esto, y nos va a quedar el diferencial de la fuerza en el eje Y, va a ser I, en vez de diferencial de L, tengo R, diferencial de θ, por beta, por el seno de 30 grados. Entonces, para saber cuánto vale la fuerza en I, voy a tener que integrar. Va a ser I por R, por beta, por el seno de 30, por la integral del diferencial de θ, y para barrer todo el anillo, θ va a variar entre 0 y 2π. O sea que cuando integro, me va a quedar que es la corriente por el radio, por el ¿Por qué entre dos campo, pi, profe? por el seno de 3. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué sería entre 2π, profe? ¿Y cuánto vale el círculo completo, que es el anillo? Son 360 grados, o sea 2π. Es todo el anillo. Θ es el arco. Este diferencial de L es parte de todo el anillo, ¿sí? Porque es el elemento de corriente. La corriente está circulando dentro del anillo. Es un circuito cerrado, el anillo. El diferencial de L es parte de ese círculo. A ver si lo dibujo así. Este es el anillo. Si lo veo de arriba, el diferencial de L sería una porción así. La corriente está circulando en todo el anillo. Este sería el centro, ¿sí? Esto es el diferencial de L. Esto es el radio, y esto es el diferencial de θ. Para barrer todo el anillo, θ tiene que variar entre 0 y 2π. Un círculo completo. ¿Se entiende? Ah, ahí está. ¿Se entendió? Gracias. Bueno, ¿con esto se entiende mejor? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. perfecto. Por 2π. Bueno, ustedes tienen todo. La corriente, miro acá en mi serie, la corriente son 15,9 amperes, aparentemente, 15,9 amperes. El radio, radio, 4 centímetros, o sea 0,04. No se olviden que tienen que trabajar en MKS, ¿no? El campo 0,1 Tesla, tienen todos los datos, ¿no? Lo reemplazan ustedes después, chicos, ¿no? Para no perder tiempo. Ya son cálculos. ¿Se entendió? O lo vuelvo a explicar. Ahí se ve completo. No, está muy bien esta fuerza tendría que estar un poquito más paradita. ¿Pero se entendió? Lo importante es eso. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien, chicos. Sigo entonces. Si se entendió, sigue. Se nos va la noche. Ejercicio 5. A. ¿Cuál es la velocidad de un haz de electrones? Si la acción simultánea de un campo eléctrico de intensidad 34,1 volts sobre metro y de un campo magnético de densidad de flujo 2 por 10 a la menos 3 Tesla, no produce desviación de los electrones, siendo ambos campos perpendiculares entre sí. B. Represéntese en un diagrama la orientación relativa de los vectores, velocidad, campo eléctrico y campo magnético. C. ¿Cuál es el radio de la órbita del electrón cuando se suprime el campo eléctrico? ¿Se entendió? Tengo un haz de electrones que sufren simultáneamente
la acción de un campo eléctrico y de un campo magnético. Pero la acción simultánea de los dos campos no produce desviación en los electrones. ¿Eso qué significa? Asociado a cada campo voy a tener una fuerza. Asociado al campo eléctrico tengo una fuerza eléctrica. Asociado al campo magnético, interactuando con los electrones en movimiento, voy a tener una fuerza magnética. Para que esos electrones no sufran desviación, ¿quién puede desviar al electrón? Una fuerza. Para que no sufran desvío, significa que las fuerzas debido al campo eléctrico y al campo magnético van a ser iguales en módulo, van a actuar sobre el mismo eje, van a tener la misma dirección, pero van a tener sentidos contrarios. Esa es la única posibilidad para que la acción simultánea no produzca desvío en los electrones. ¿Se entiende? En base a eso, les pido que hagan un diagrama de orientación relativa, nomás digamos. Vamos a poner, por ejemplo, la velocidad en el eje X para hacer todos iguales, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a dibujar la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, y después vamos a dibujar dónde está el campo magnético y dónde está el campo eléctrico. ¿Entendió? A ver, adelante. Yo voy a compartir la cámara y voy a hacer un dibujo relativo para que todos hagamos lo mismo, digamos, ¿no? A ver, esto sería el círculo. ¿Pero se entendió el problema? Eso es lo más importante, ¿no? Este sería, por ejemplo, la dirección, la velocidad de los electrones. ¿Sí? Para que estos electrones no sufran desvío, ¿qué va a ocurrir? Tiene que ocurrir que, por ejemplo, la fuerza magnética, que la dibujo así, tiene que ser igual, por ejemplo, a la fuerza eléctrica. Tiene que ser así. Tienen que actuar sobre el mismo eje, en la misma dirección, van a tener que tener iguales módulos y sentidos opuestos. O sea, se están anulando entre las fuerzas. La fuerza eléctrica anula a la magnética o la magnética a la eléctrica, de manera que los electrones no sufren desvío. En base a este esquema, ustedes tienen que ahora dibujar dónde está el campo magnético y dónde está el campo eléctrico. ¿Entendió? A ver, a dibujar. A ver. Campo eléctrico, campo magnético. Eso ya lo saben, ¿eh? A ver, ¿cómo se...? Campo eléctrico sabemos. No los veo. Enciendan sus cámaras. A ver, quiero verlos trabajando, a ver. Por favor. Campo magnético. No se olviden que son electrones. Ojo, ¿no? Bien. Mallorquín, vos estás con dos equipos. Te veo en uno, no te veo. A ver si está en otro. Hola, con Silvia, no te veo. Perdón, Joaquín, estás con dos. Estás con dos equipos. Gonzalo, no te veo. Marcos Parolini, no te veo. Bárbara Zanenga, no te veo. ¿Ya están, chicos? Estoy viéndolos. Mateo, Delgado, te apagaste, no te veo. Sanabria, no te veo. Nadia, te perdí, Nadia, no te veo. Y con dos.
Muy bien, señor. Funcionable. Muy Acá bien, estoy, Fernando. profe. Yo también Gracias. estoy con dos. Bueno, gracias. Bien. ¿Ya está, chicos? ¿Hago yo? ¿Ya está el campo magnético y el campo eléctrico? Según este dibujito. ¿Sí? No los vi, ¿eh? Ni con mano izquierda, ni con mano derecha. No los pude ver. Se me esconden ustedes. No veo sus manos. No veo sus manos. Bueno, vamos. A ver si puedo yo. Bien. Tengo fuerza y tengo velocidad. ¿Sí? Fíjense, si ubico así, me voy a parar, se va a ver mejor. Fuerza magnética, velocidad. Me daría el campo entrando si las cargas fuesen positivas. ¿Sí? Pero como son electrones, tengo invertido el resultado. O sea que el campo está saliendo del papel y acercándose al observador. ¿Así les dio? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Coinciden? Sí, sí. Me mientan, ¿eh? No me mientan. Y el campo eléctrico, como son electrones, el campo va hacia las cargas negativas. Este sería el campo eléctrico. ¿Está bien? El campo viene y dice el enunciado, fíjense, que dice, por ahí decían que eran perpendiculares. ¿Dónde está el ¿Dónde dice? La dirección del campo. No, estoy leyendo este ejercicio. Difícil, ¿eh? Sí. Siendo ambos campos perpendiculares entre sí. ¿Eh? Y acá se cumple. ¿Eh? El campo beta, campo magnético, está en el eje Z y el campo eléctrico en el eje Y. Son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? ¿Entendió? ¿Todo hicieron así? Entonces, se tiene que cumplir que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Sí? La fuerza magnética va a ser la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo. ¿Qué ángulo forman? La velocidad en el eje X, el campo en el eje Z. 90 grados. Sí, señor. ¿Y la fuerza eléctrica? ¿Cómo era? Yo me olvidé ya. ¿Cómo era la fuerza en función del campo? Fuerza eléctrica. Campo por carga, creo. Ah, muy bien. Acaban de rendir, chicos, ¿no? Muy bien. Q, se va. De manera entonces que la velocidad va a ser el campo eléctrico dividido el campo magnético. ¿Mm? Esa es la velocidad. Perfecto. Para que estos electrones no sufran desvío alguno. Se tiene que cumplir esto. Las fuerzas iguales, igualo, entonces la velocidad va a ser el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y después nos decía cuál es el radio de la órbita del electrón cuando se suprime el campo eléctrico. Bueno, ahí sería una trayectoria circular y va a ser el ejercicio 2. Es lo mismo que ¿sí? Solo que es electrones. ¿Sí? Te los dejo eso, ¿no? Sería esta fórmula. Esta fórmula. ¿Qué les pide que calculen? El radio. Bueno, de esta expresión hay que despejar el radio. Se cumple esto. Fuerza magnética igual a fuerza centrífuga. Hacen todo esto. Y de esta igualdad, en vez de despejar velocidad, despejamos radio. Eso es lo que tienen que hacer. Se los dejo. Pues ya lo vi, para no perder tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo seguir? No, profe, estamos bien. ¿Puedo seguir? Bien. Bien, vamos entonces. Vamos en serio. Vamos al 5. No, esto ya está. El 6. 6. Opa,
Así. Dice así. La figura representa una espira circular de 20 centímetros de radio formada por un hilo que transporta una corriente de 20 amperes en el sentido de las agujas de un reloj. La espira se encuentra en un campo magnético uniforme de densidad de flujo 0,8 Tesla, perpendicular al plano del dibujo y alejándose del lector. A. Calcúlese y represéntese eso dice, en un esquema el valor y sentido de la fuerza ejercida por el campo sobre los elementos de corriente, cada uno de los cuales tiene una longitud de 1 centímetro. B. Resuélvase el mismo problema si la dirección del campo ahora es paralela al eje X y dirigido hacia la derecha, o sea, hacia el eje X positivo. Muy bien. Vamos a hacer el primero. El campo era entonces, en el primero, el campo era perpendicular al plano del dibujo y alejándose del observador. Vamos a hacer ese primero, ¿sí? Bien. Voy a cambiar la hoja. Ustedes vayan dibujando mientras tanto. Ya, ya. Este ojo. 4. Este es 5. Este ejercicio 6. Muy bien. Voy al primero. Tengo un elemento de corriente acá, de 1 centímetro, a 45. Acá tengo otro elemento de corriente, acá hay 45 grados. Y después a 60, por acá. Tengo el otro elemento de corriente. Acá hay 60. El campo eléctrico decía perpendicular y alejándose del lector. O sea que esto está inmerso en un campo magnético. Así. Campo está perpendicular al plano del dibujo y alejándose del observador. Ustedes van a tener que dibujar en cada elemento cómo está la fuerza. No se olviden que la corriente está circulando en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? La corriente está así, para que tengan en cuenta. En cada punto, la corriente la podemos, el elemento de corriente y diferencial de L, lo podemos hacer tangencial al círculo. Dibujen las fuerzas, por favor, en cada elemento.
A ver, chicos. Fuerza. Bien. Sanabria está con la mano izquierda. Natalia Cabaña, mano izquierda. Paredes, mano izquierda. Los que veo. Profe, si es tangencial, puede ser que esté del lado del eje X. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Si es tangencial, puede ser que Sí. esté del lado del eje X. ¿Quién? ¿Quién de la La fuerza, la fuerza, la fuerza. Ah, no sé. Dibujen, después hago yo. Cada uno dibuje, por favor. A ver, quiero saber. No esperen. Hagan cada uno. Así si se equivocan, me preguntan o se fijan, si entienden cuando yo dibujo. Y se sacan las dudas, chicos. Esa es la idea. Pregunten, no tengan vergüenza. No tengan vergüenza. Hay que sacarse las dudas. ¿Dibujaron las tres fuerzas? ¿Ya están? ¿Ya las tienen? ¿Sí o no? ¿Ya está? ¿Hago yo? ¿O no? ¿Terminaron? No los veo trabajar. Diría que ya está. Bien, voy. A ver si coinciden. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a. Voy a dibujar. Y por diferencial de L. Dijimos que lo hacemos tangente. ¿Sí? Esto sería y por diferencial de L. Y acá también tangente. Y acá también. Muy bien. Ahora voy con la mano izquierda. Fuerza. Campo. Corriente. Me paro otra vez. Campo. Entra. La corriente en el eje X. La fuerza en el eje Y. ¿Sí? Acá la fuerza y acá arriba. Esta sería la fuerza. Vamos a ponerle letras para esto lo llamará D. Esto lo llamará C. Esta sería FA. Giro. Vengo acá ahora. Tengo campo entra. ¿Sí? La corriente tangencial. La fuerza me sigue dando radial. ¿Sí? Acá también. Esto sería FB. Y acá también va a ser lo mismo. Entonces, ¿les digo así? Bien, no me mientan, ¿eh? Porque para mentir son especialistas. Les digo así. ¿Cómo sería? F sub A. ¿A qué va a ser igual? ¿Va a ser I? Bueno, esto va a ser diferencial. Por diferencial de L, por beta, por el seno. ¿Qué ángulos forman? I diferencial de L y beta. I 90. diferencial de L, 90. Correcto. Fíjense que I diferencial de L y beta están en el plano XZ. Por lo tanto, la fuerza está en el eje Y. Y lo mismo, diferencial de F en B, va a ser I, diferencial de N, beta, por el seno de... Acá también, 90 grados. Y el último, diferencial va a ser
y diferencial de L, beta, seno de 90. Bien. La cosa cambia en el punto B, que dice, resuelva el mismo problema si la dirección del campo es paralela al eje X dirigido hacia la derecha. Vamos a probar ahora eso. Vamos a hacer un sistema de eje. Muy bien. Tenemos entonces en A, B, B45, B, y en C. Ese sí. La corriente sigue circulando en sentido horario, pero ahora el campo magnético tiene dirección eje X positivo. A ver, niños, a dibujar la fuerza en cada uno de los elementos. En A, en B, en C. Vamos de nuevo. Practicar. No me mientan, Son mentirosos, son ustedes. Ingeniero, Señor, ahí voy. en A puede ser que la fuerza sea 0. No digan nada, esperen, escuchen. Cada uno no incidan en sus compañeros. Cada uno en su hoja. Cuando yo le diga si terminaron, ahí hablen. Dejen sus compañeros. Cada uno en cada lugar. A ver. En A, en B, en C. Nadie diga nada. No incidan, no influencian. Cuando me dicen que terminaron, ahí, en todo caso, pregunto y hacemos. Sí. Lo estoy viendo. ¿Ya estamos? ¿Ya están las tres fuerzas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, hacemos juntos. Y ya todos están. Dibujaron las tres. Vamos. Bien. En A, ¿cuánto les dio? ¿Por dónde está la fuerza? 0. Muy bien. 0. Fíjense que el campo es paralelo, ahí diferencial de L, seno de 0. Seno de 0 grados, ¿cuánto vale el seno de 0? Además era complicado con la mano, profe. No, pero no hace falta ni poner la mano con dibujar. Yo no dibujé al propósito por eso. Esto sería ahí diferencial de L. Tangente acá. Está en el eje X, y el campo en el eje X. El seno del ángulo entre I diferencial de L y beta, seno de 0, 0. Siempre que el campo sea paralelo a la corriente, o sea paralelo a la velocidad, no hay fuerza. ¿Sí? Tiene que haber un ángulo distinto de 0 entre
la velocidad y el campo, o entre la corriente y el campo. Si es 0, no hay fuerza. Muy bien, o sea, diferencial de FA va a ser I, diferencial de L, beta, seno de 0 grados. Esto es 0. No hay fuerza en nada. En B, ¿cómo le quedó la fuerza? Y vamos a dibujar acá Salida del papel. el de L. ¿Cómo le da la fuerza? ¿Cómo está A mí acá? me dio que sale el papel. A mí me dio que sale el... Se acerca al observador. A ver, veamos si es cierto. F, B, I. Tengo I, así, giro. Esta es la corriente. Este es el campo que va hacia el eje y acá me da, correcto, sale del papel. Sí, señor. Este sería F, B. Muy bien. Y acá lo tengo así. Le voy a enseñar un truco. Cuando no puedo, fíjense que acá se me va a dislocar el dedo. Fíjense que estaría así, ¿no es cierto? Este sería el campo y esta es la corriente. No puedo doblar mi dedo. Entonces, si invierto el sentido de uno de los vectores, invierto el resultado. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en vez de poner diferencial de L y diferencial de L para allá, lo pongo invertido. Lo pongo para acá y pongo el campo acá. Fíjense que la fuerza me dice que sale, pero yo invertí este vector. Por lo tanto, el resultado está invertido. Entonces acá, entra. Epa, la fuerza no está. Perdón, la fuerza. Sí. Sale, acá entra. Vamos a calcularlo. Diferencial de F sub B va a ser I por diferencial de L por beta por el seno de. ¿Qué ángulos forman? La corriente y el campo. El campo estaría acá, en el eje 45. 45. Sí, señor. Correcto. Eso lo calculan ustedes. Tenemos la corriente, esto hay que integrarlo. El diferencial de L se convierte en L, es 1 centímetro, digamos. Y el último, en C, sería I, diferencial de L, beta. Y acá el seno, ¿de cuánto? Tienen dos formas, les dije. Pueden sacar este ángulo o pueden sacar el complementario. Porque ya el sentido le dimos con la mano. ¿Cuánto es acá? Sí. Acá hay ¿Sería 90. el seno de 30? ¿De 30 sería? Sí, acá hay 90. Y acá hay 60. ¿No? 150, acá hay 30. Lo pueden hacer como seno de 30 o como seno de 150. Pero si lo hacen como seno de 150, lo ponen ya con signo positivo, porque el sentido ya lo hemos dibujado. ¿eh? Porque si me vuelven a poner negativo, me están diciendo que el sentido que ustedes dibujaron está al revés, si acá me sale negativo. Ojo, ¿eh? ¿Está bien? Ya el sentido está. Este valor tiene que ser siempre positivo. Ya me pusieron el sentido de la fuerza. Este es el sentido y este es el sentido. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo se ve? ¿Se está viendo bien? Ahí está mejor. ¿No? ¿Está nítido, chicos? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. No hay quejas. No hay quejas de los clientes. ¿Preguntas, chicos? Antes de ir. Bueno, ahora vamos a ir a un ejercicio muy importante e interesante. Si ustedes tienen parciales, van a ver que muchos de los parciales hay estos cuadros que
que se mueven. Así que vamos a prestar atención al ejercicio que viene y pregunten todo lo que quieran, sáquense todas las dudas. Vamos al ejercicio que sigue. El ejercicio 7, los famosos cuadros que pueden girar. Voy a cambiar la hoja. Aguanten un ratito. Bien. Este era 5, 6. Bien. Muy bien, chicos. El ejercicio 7 dice: el cuadro rectangular de la figura puede girar alrededor del eje y transporta una corriente de 10 amperes en el sentido indicado. Estas flechitas me indican el sentido de la corriente. Está circulando sentido horario. Sentido. En sentido indicado. 10 amperes en sentido indicado. A. Si el cuadro se encuentra en un campo magnético uniforme de densidad de flujo 0,2 Tesla paralelo al eje X, hacia el eje positivo, vamos a tomar, calcúlese la fuerza en dinas sobre cada lado del cuadro. ¿Sí? Sobre este lado, ¿cómo está la fuerza? Sobre este lado, ¿cómo está la fuerza? Sobre este lado, sobre este lado. Las 4 fuerzas. Calcúlese la fuerza en dinas sobre cada lado del cuadro y hállese en dinas por centímetro el par necesario para mantener el cuadro en la posición indicada. Fíjense que el cuadro ha girado un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Entonces nosotros vamos a calcular el par que mueve el cuadro en este sentido, y el par necesario va a ser igual y de signo opuesto, para poder mantenerlo en esa posición. Y después nos pide qué par sería necesario si el cuadro pudiera girar alrededor de un eje que pasase por su centro paralelo al eje Y. O sea, un eje que pase por el centro, paralelo al eje Y, así como estoy marcando acá. Y después dice C, la misma cuestión que en A, excepto que ahora el campo es paralelo al eje Z. O sea, un ejercicio largo. Vamos por partes. Voy a dibujar el cuadro, así como está. Y entonces tenemos, en el primero de los casos, el campo es paralelo al eje X. ¿Vale? 0, 2, 6. Bien. Comparto la cámara. Vamos a dibujar. Y cada uno va a dibujar las fuerzas en el cuadro. Después comparamos, ¿sí? Como siempre. Bien. Vamos a dibujar.
A, este diagrama B, este diagrama C. Para identificar los lados, chicos, ¿no? Me voy a poner a ver si ve. La corriente está circulando así. El campo decía que era paralelo al eje. ¿Dónde se encuentra? Paralelo al eje. Correcto. O sea que el campo muy bien. Ustedes van a dibujar entonces cómo está la fuerza en el lado AB, la fuerza en el lado BC, la fuerza en el lado CD, la fuerza en el lado. Tienen el sentido de la corriente, tengo el campo. A ver, chicos. Dibujar. ¿Cómo están? A ver. Quiero verlos trabajar, por favor. Dibujar las fuerzas. Las 4 fuerzas. Prendan sus cámaras, chicos. Bien, estamos prácticos. Natalia Leiva. No la veo. Hablar con Silvia. No se le... Gonzalo Soria. Tampoco lo veo. No lo vi en toda la noche. Gonzalo no lo veo. Abrito no lo veo. Yo estoy con la dispositivo, profe. ¿Quién soy yo? No te vi. No te... ¿Quién habló? Litos. Ah, bueno. Gracias, Lito. Muy bien, sí. Gómez Machado está con 2.